quién paga el último desembolso, el desembolso Los 2.000 millones de dólares. del Fondo Monetario Internacional. Napoleón, buen día, Manaví, te escucha. Saludos, apreciado Argemiro, Carlos, muy buen día a todos y un afectuoso saludo a todos los queridos hermanos manavitas, especialmente a los ciudadanos de la ciudad, de la bella ciudad de Puerto Viejo. A ver, arranquemos con lo que justo planteas, el tema del macroendeudamiento. Hoy, cerrado el 2020, lo que vemos es que aproximadamente el endeudamiento del país va a alcanzar a el 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto es más o menos como que alguien que tiene un sueldo de $1,000 o de 500 o de cualquier cifra y el 70% de esa cifra se va a, a pagar, se va a destinar, se va a orientar al pago de la deuda pública. Esto lo que quiere decir en buen romance es que el gobierno de Moreno nos deja con una fractura en la sostenibilidad futura porque el Ecuador tiene que demandar muchos recursos para pagar la deuda externa que comienza a ser el peor de todos los amigos, Argemiro. La pandemia es terrible, es nefasta y nos está golpeando económicamente, pero el servicio de deuda, es decir, el pagar el capital e interés de la deuda externa, va a ser el peor enemigo del desarrollo ecuatoriano. Para este año 2021 se prevé que tenemos 10.140 millones de recursos que necesitamos, de recursos económicos, solo para atender el pago del capital y de los intereses de la deuda. Y esta diatriba y este valor de 10.100 millones aproximadamente va a ser la regla común de los próximos 4 años. ¿Qué es lo que se ha buscado? No se ha buscado, Moreno no ha buscado hacer las grandes reformas, las grandes transformaciones que el país necesita, y lo que ha buscado es seguirse endeudando para pagar deuda antigua, es decir, contratar deuda nueva para pagar deuda antigua. Y en ese orden ya llegaron 2.000 millones por octubre, a diciembre 23 llegaron 2.000 millones más, y los 2.500 que faltarían en el potencial acuerdo con el fondo llegarán solo cuando se posesione el próximo o el nuevo presidente del Ecuador, que será quien ratifique el acuerdo con el fondo o rectifique y por lo tanto ya no se cumpla ningún tramo más. Y entonces la gran pregunta es, ¿y cómo vamos a vivir como país? Bueno, la respuesta es que el gobierno está adelantando negociaciones con el gobierno chino para refinanciar una deuda de más o menos 5.400 millones de dólares. Tenemos algo de 780 millones con Tailandia, que también estamos en un proceso de renegociación. Y algunos bonos, unos tramos de bonos que no entraron en la renegociación inicial, volver también a sentarse a la mesa para negociar. Resumen, la tabla de salvación de este país para este 2021 va a ser más deuda nueva, pero como tenemos que pagar la deuda antigua, entonces el gobierno lo que ha diseñado es solo reperfilar, es decir, pedir más plazo, más oxígeno en el pago de la deuda a mayor tiempo, sin consideración de nuevas tasas ni nada de esto, sino mayor tiempo. Resumen, el país está viviendo de lo que nos pueden prestar. Y mientras esto no cambie, la situación va a ser complicada desde el aspecto económico para este 2021, ¿no? No solo porque no tenemos los recursos, sino porque, y si ustedes, no sé si en Manaví perciben lo que percibimos acá en Quito, pero ya el presidente Moreno es un presidente que no gobierna. Recuerden ustedes todo ese grupo de adláteres que tenía a su alrededor, que eran comunicólogos, no eran ministros, eran comunicólogos oficiales, eh, que salían en televisión, en radio y prensa todos los días a informar cualquier cosa importante o cualquier cosa banal, pero salían todos los días, casi como que si estuvieran en pre-campaña electoral. Bueno, todos esos amigos adláteres de Moreno han desaparecido, ya ninguno asoma, ya ninguno dice nada, y el país se ve obviamente en este derrotero de imprecisiones, incongruencias y sobre todo abandono. El presidente Moreno ha abandonado el barco y el Ecuador, siendo el barco, va a la deriva. Esta es un poco la visión, la lectura inicial de lo que tenemos
al 2021 como país, mi querido ingeniero. Doctor Santamaría, Lucho Andrade lo saluda. Mucho. A ver, ahí ya no entiendo. Yo vi un estudio de que la deuda del Ecuador habría ascendido a 60.000 millones de dólares. Quiere decir que Moreno la bajó en 40.000 porque según yo me recuerdo una declaración del ex contralor, mejor dicho, del que funge de contralor, que nadie lo nombró, pero ahí está. Habló de que Moreno había heredado una deuda de 98.000 millones de dólares. Ahora resulta que no es así. O sea, ¿cuánto en verdad es la deuda del Ecuador? ¿Con cuánto quedó la deuda del gobierno anterior a este nuevo gobierno? ¿Y con cuánto la va a dejar Moreno, doctor? Mire, mi querido Lucho, a ver, efectivamente, claro, del Contralor no podemos esperar mucho, ¿no? Otro actor político, imagínense cómo tenemos el país, un sociólogo como el señor Celi, un sociólogo dirigiendo el juzgado de cuentas nacionales del país, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que pasan en el país, a los que desgraciadamente nos hemos mal acostumbrado y que tenemos que desacostumbrarnos y no permitir que personas que no están capacitadas ni son competentes para ejercer un cargo lo ejerzan. Así que, por lo tanto, del actual contralor, de quien funge efectivamente como contralor, se puede esperar cualquier dislate, ¿no? Disparate. Nuevamente, otro actor de radio, prensa y televisión. Todos los días aparecía a dar declaraciones cuando estaba en auge o cuando pretendía ser candidato a algo. Desde hace un tiempo atrás, yo diría hace un año, brilla por su ausencia, ¿no? Mutis al foro, no aparece para nada. Pero a ver, ¿qué pasa con nuestra deuda, Lucho? El problema de nuestra deuda es que nosotros tenemos una composición triple de nuestra deuda. Una cosa es lo que se adeuda en papeles, tanto deuda pública cuanto deuda privada, ¿sí? Y esto es fácil contabilizarlo, pero el Ecuador tiene dos distorsiones adicionales que no se registran de este concepto o dentro de este gran concepto de deuda, que son los CETES, los certificados de tesorería. Los certificados de tesorería son papeles que emite el gobierno nacional a un plazo no mayor a un año. Y como no es mayor a un año, no se los contabiliza dentro del endeudamiento o dentro del concepto de deuda. Y por lo tanto, lo que tenemos que andar haciendo es sumando todo el tramo del endeudamiento público-privado más la emisión de papeles a corto plazo, puntualmente los CETES. Y tercero, que ha sido una forma triste y lastimosa del Estado ecuatoriano de financiarse, es con el no pago a los proveedores, incluido esto los municipios y las universidades del país a quienes no se les devuelve el IVA. Y entonces, una forma de también financiarse es no pagarles a los proveedores que le han vendido al Estado bienes, servicios, etcétera, ni a las universidades el IVA, ni a las personas de tercera edad el IVA, ni a los municipios el IVA. Y entonces, para saber en un momento dado el monto del endeudamiento que tiene el Estado ecuatoriano, entonces tenemos que coger y sumar estos tres conceptos. Si sumamos, si solo tomamos la deuda externa, las cifras son unas. Pero si tomamos los tres agregados, que es lo que realmente todo lo que debe, lo que adeuda el país en un determinado momento, en cifras redondas podríamos decir claramente que digámoslo así, miren, el gobierno de Correa, es decir, 2007, tomó el país con un endeudamiento aproximadamente de 13.000 millones de dólares. Luego de 10 años, al 2017, lo dejó en cerca de 40.000 millones de dólares, es decir, hay un endeudamiento de entre 27 y 28.000 millones de dólares en 10 años, ¿no? Y el presidente Moreno ha tomado el gobierno y en menos de 4 años tiene un endeudamiento de cerca de 30.000 millones de dólares. Esta es la realidad del país, la triste realidad del país. Es decir, mire, Lucho, hemos abandonado nuestro derrotero, nuestro camino de la producción. Y nuevamente insistir esto, este país es un país con dos reservas absolutas que le permiten salir adelante, pensar en un futuro. Primero, la calidad de seres humanos, la calidad de ecuatorianos que tenemos en nuestro territorio, gente trabajadora, esforzada, luchadora, que se levanta todas las mañanas para ganarse el pan dignamente. Es decir, nuestra reserva espiritual que tenemos humana aquí en el país
nos permite proyectarnos sobre nuestras tierras fértiles. ¿Y qué es lo que ha pasado? Al 2020, Lucho, tenemos cerca de un 25% de incremento de exportación en el cacao, cerca de un 9% en exportación en banano, casi el doble, claro que la cifra todavía no es grande, pero ya es el doble de la exportación de pitahaya, más del 40% en la exportación de brócoli. Bueno, y tenemos algunos conceptos que nos han caído no en volumen, sino en precio, porque en volumen seguimos exportando más en camarón, el precio nos ha jugado en contra, pero esto no es permanente, esto inmediatamente se revertirá y el precio mejorará. Y lo mismo nos ha pasado con el café fino de aroma, que hemos tenido ahí un problema de precio, donde se nos ha complicado nuestras exportaciones. Pero esto también pasará. Resumen, la capacidad productiva de este país es hoy día en pandemia, Lucho, es el único recurso que tiene el país para salir adelante. Esto tenemos que llegarnos a convencer los ecuatorianos. Si no explotamos nuestras riquezas agro primero y luego agroindustriales después, entonces este país no tiene ninguna otra salida. Y lastimosamente, al menos el gobierno de Moreno ha estado absolutamente ajeno, alejado, olvidado de este desarrollo que es importantísimo para el país en su conjunto, en Manabí la pitahaya, el camarón, en Machala el banano, en las serranías, ahora está macadamia, brócoli, uvilla, las rosas, bueno, en nuestros puertos el atún. Bueno, este país tiene que, Lucho, que finalmente llegarse a convertir en una cesta, en una canasta. El Ecuador debe ser la canasta de los productos agrícolas premium a nivel mundial. Cuando tengamos esa visión como país, va a ver cómo las cosas cambian, va a ver cómo el derrotero es distinto y el objetivo y el futuro del país asegurado como para pensar que en las nuevas generaciones no vienen momentos más difíciles de los que ya vivimos actualmente. A ver, esa es una medida que entraría a mediano y a largo plazo también, obviamente, y va a ser sustentable en el tiempo. Pero yo asumo la presidencia el 24 de mayo, lo nombro usted ministro de Finanzas. ¿Qué decisión tomaría ese 24 de mayo para empezar a reactivar la economía? No, mi querido Luis, no, parecería que es la solución mágica, pero no es así realmente. Si queremos trabajar como país, para las futuras generaciones, las decisiones están analizadas, están estudiadas y cuantificadas. Primera decisión del país es, debemos terminar con esta cantidad de exoneraciones tributarias que tiene el país. Tenemos cerca de 46 exoneraciones tributarias, Lucho, en el país. ¿Sabe qué nos produjo en el año 2019? Ya ahora que hemos hablado del 2020, vamos a inmediatamente hacer el estudio de qué pasó en el 2020. Pero al 2019, de cada $10 de utilidad que se ganaban en el Ecuador, de utilidad, mi querido Lucho, solo 4 pagaban impuesto a la renta. $4 me refiero. Y la pregunta es, ¿y qué pasaba con los otros $6? No pagan. Ganan, cuidado Lucho, ganan, pero no pagan. ¿Y por qué no pagan? Porque la ley los exonera, porque la ley les exculpa, porque la ley les dice no paguen, están exonerados. Mi querido Luis, esto es un absurdo frente al desarrollo del país. ¿Sabe cuánto perdemos por estas exoneraciones tributarias? Cuidado, cójase de la silla. 5.600 millones de dólares. Y esto es lo que el gobierno incompetente de Moreno no tuvo la capacidad de resolver en 4 años, Luis. ¿Y qué sectores son esos que están exonerados? Realmente son una cantidad. Le pongo un ejemplo. Los nuevos hoteles de Puerto Viejo, cualquier nuevo hotel que esté en Puerto Viejo a partir del año 2017, realmente, 16-17, no pagan impuesto a la renta. Y todos los hoteles anteriores al 2017 sí pagan impuesto a la renta. Las nuevas industrias que estén en Manabí, cualquier nueva industria, no pagan impuesto a la renta y las anteriores sí. Y los que reinvierten utilidades no pagan y los que no pueden reinvertir sí. Es que realmente más que sectores son conceptos populistas que se dio. ¿Sobre pretexto de qué, Lucho? De que
Si exoneramos impuestos, ya viene la inversión extranjera, ya se genera empleo. Mentira, esto es una falacia. Esto es para los que no entienden de cómo se maneja un país. Un país mejora cuando se trae inversionistas de calidad, a quienes, Lucho, no les importa si se paga impuesto a la renta. O sea, cualquier inversionista del mundo sabe que a cualquier país que va tiene que pagar impuestos. Lo que quiere es un régimen legal claro, que no se le mueva, serio, transparente, sin corrupción, sin cambios de opiniones del funcionario público. Eso es lo que le interesa. Y desde luego, el mayor interés del inversionista es rentabilidad. Voy a Ecuador, voy a ganar plata, sí, entonces voy a Ecuador. Esta falacia creada desde algunos sectores empresariales, aquí hay que hablar con algunas cámaras que juegan en contra del país con estos discursos fatuos y falaces, que hay que conceder exoneraciones fiscales para atraer inversión extranjera. Falso. ¿Y sabe qué pasó, Lucho? Que durante la época de gobierno de Moreno se ha traído menos inversión extranjera. El promedio fue siempre 1.200 millones, que es muy poco para los 18.000 que recibe Colombia o los 14.000 que recibe el Perú. Es muy poco recibimos el Ecuador. Pero en esos últimos años ni siquiera el Ecuador llega a 1.000 millones de dólares. Es decir, nos mintieron, concedieron exoneraciones fiscales y el país pierde 5.500 millones. Yo ahí, mi querido Lucho, le digo, ¿cómo nos vamos al Fondo Monetario a arrodillar a pedirle 6.500 con condiciones lesivas? Ya se acuerdan, ¿no? Las condiciones para que el fondo nos preste era subir 3 puntos el IVA, grabar con impuesto a la renta al 13º, 14º, crear impuestos ambientales, subir la tarifa del impuesto a la renta a título de persona natural, bueno, y una cantidad de ahorcamientos, de asfixiamientos a la población. Nos vamos, o se fue Moreno, perdón, se fue Moreno, se arrodilló ante el fondo, le ofreció el oro y el moro por 6.500 millones. Y aquí en el Ecuador, mi querido Lucho, condonamos, perdonamos 5.500. Pero ¿en qué país estamos, mi querido Lucho? ¿Cuándo se nos perdió la brújula? Claro que, mi querido Lucho, te voy a aclarar una cosa. Si esto hablamos con el 99% de los políticos, ni siquiera lo saben, no lo entienden, porque nuestra clase política es siempre, con excepciones muy contadas, una clase paupérrima, ignorantona, torpe. Por lo tanto, hay que decirles que salgan de la política o medio educarlos, informarlos. He ahí la primera reforma. Segunda reforma, me quedo Lucho. Tenemos que combatir la corrupción. Ya llegará el momento en que con nombre y apellidos vayamos sacando los nombres de las personas, entre comillas, más adineradas de todas las ciudades, de Manta, de Portoviejo, de Quito, de Guayaquil, supuestamente los más adinerados, empresarios, etc. Y ya hacerles un llamado, decirles, miren, o pagan los tributos que no han pagado los últimos años, o vamos muy fuerte contra ustedes. Esto se llama combatir la evasión fiscal. ¿Sabes cuánto pierde el país por evasión fiscal, mi querido Lucho, según la CEPAL? 7.500 millones todos los años, mi querido Lucho. Suma los 5.500 que regalamos por exoneraciones y subsidio fiscal, más los 7.500 que perdemos por evasión. El país ahí tiene 13.000 millones de dólares. Y luego, sí, impuestos que tienen que grabarse. Aquí los más ricos del país, que han generado mayor cantidad de recursos económicos, porque este país es rico, porque aquí yo tengo muchos amigos camaroneros de Manabí, me dicen, sí, yo trabajo en esto, pero claro, y como trabajas y ganas plata, tienes que pagar impuestos, es tu obligación pagar impuestos, porque no es porque tú seas un empresario exitoso, ya sacas el camarón. Y siempre les digo lo mismo, y si no, ándate al África, donde las tierras son más baratas, y ponte a sembrar camarón a ver si sale el camarón, la calidad, el tamaño, el sabor, el prestigio del camarón que tiene el Ecuador. Por lo tanto, tienes que contribuir con este país que te da las ventajas competitivas para ser un empresario exitoso. Y esto es lo que, por ejemplo, la Argentina acaba de crear, Lucho, que es el impuesto a la riqueza, un impuesto a los patrimonios más grandes de la Argentina, impuestos ambientales que el país necesita, y más bien eliminar otros impuestos que le están haciendo daño a los emprendedores, como esas licencias únicas de funcionamiento, patentes municipales y todas esas cosas que son un novice en el desarrollo de nuestros emprendedores. Bueno, eso más o menos nos podría dar entre 1.500 a 2.000 millones de dólares nuevas cargas fiscales bien mandados, mi querido
Eso significa, mi querido Lucho, 15.000 millones de dólares todos los años. No hoy día, no para el 2021, no para este gobierno, para el país, para el futuro. Con eso no necesitamos de endeudamiento ni de China, ni del Fondo Monetario, ni de nadie. Necesitamos políticos lúcidos que lleguen a Carondelet y sepan qué hacer con este país. Porque si volvemos a tener un presidente como el actual, que llega a Carondelet y no tiene la menor idea de lo que es administrar un país, no tiene la menor cantidad de recursos para guiar a una nación, entonces tendremos el problema de que, mi querido Lucho, el problema de este país no es de ingresos. Este país puede generar los ingresos necesarios para sacar el país adelante. El problema de este país es el mal gasto, es la corrupción, es la ineficiencia y la incapacidad de la gran mayoría de nuestra clase política que lastimosamente gobierna este país. Esta es la realidad completa del Ecuador, mi querido Lucho. Napoleón, buenos días. Dos inquietudes de mi parte. La primera, usted mencionó hace pocos momentos que el gobierno de Lenín Moreno está trabajando en la refinanciación de deuda con China y, si mal no recuerdo, y si mal no entendí, con Taiwán. Eh, Con Tailandia. Con Tailandia, otra cosa similar. Esa por un lado. De manera didáctica, ¿cuál sería el beneficio económico que tendría el país si logra el gobierno de Moreno esa refinanciación de esos tramos de deuda con China y con Tailandia? Y sobre todo para el próximo gobierno que asumirá el 24 de mayo, por una parte. De otro lado, ¿no resulta mucho más atractivo un mercado densamente poblado, más que el Ecuador, como el colombiano y el peruano, para la inversión extranjera? Y por eso la inversión extranjera acá en nuestro país es realmente mínima en los últimos años. Mira, sí, o sea, la verdad, a ver, los dos temas, bueno, buenas consultas, porque la primera es que, ¿qué gana el país reperfilando, renegociando la deuda, su deuda externa, especialmente con el gobierno chino, que es como de 5.500 millones y de casi de 800 millones con los tailandeses? Es que no tengamos la necesidad de obtener recursos inmediatamente para pagar deuda. ¿Por qué? Porque las cuotas de la deuda se van a diferir para el futuro. Por lo tanto, si teníamos una deuda con los chinos de a 4 años plazo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, de 1.000 millones por año, ahora vamos a tener una deuda a 8 años o a 10 años y ya no necesitamos 1.000 millones, sino solo 400 o 300 millones. Es decir, aliviamos la caja fiscal, pero esto no es solucionar de fondo el problema, solo es diferir el problema a mayor plazo, como cuando un ecuatoriano tiene, un querido amigo o escucha, tiene una deuda con una tarjeta de crédito y va y le dice, no le puedo pagar, deme más plazo. Y el señor de la tarjeta, si es que fuese la realidad de este hipotético, porque nuestras tarjetas de crédito también a veces juegan en contra de todos nosotros, le dieran ese plazo, entonces le daría ese oxígeno de pagar a futuro. Ningún otro resultado, es decir, estructuralmente. Y esto es importante y por eso me agrada la pregunta, porque el Ecuador lo que tiene que trabajar es la estructura. ¿Cómo estructuralmente hacemos para que este país funcione? Y estructuralmente, medio lo hemos comentado así, quitar exoneraciones, cobrar impuestos, combatir la evasión, fomentar nuestra producción agro. Este es el camino de desarrollo del país. Mejorar el compromiso ciudadano con la cosa pública, mejorar nuestra clase política, desde luego mejorar nuestros controles. Hablamos algo de la Contraloría, un desastre, una institución que llega siempre ex post a decirnos que se han hurtado fondos públicos de tal contratación o de tal obra pública. Es decir, son las comadrejas que llegan a contarnos la mala noticia luego de producido el asalto a los fondos públicos. Estas son las cosas que como país debemos cambiar. Para que nuevamente, ¿qué? Estructuralmente armar un país que pueda salir adelante. El problema es que el Ecuador no tiene hoy día una estructura de desarrollo. Estamos de tumbo en tumbo y mientras no lleguemos a articular, a estructurar un camino de desarrollo, entonces definitivamente no tendremos asegurado un futuro bueno, sólido, sano y sobre todo que pueda satisfacer las necesidades básicas de las futuras generaciones. El problema aquí, yo les digo en las próximas elecciones, no se equivoquen, voten por aquella persona que les esté dando propuestas, ideas y les explique cómo las va a hacer. Y muchos, si es que ya no les interesa su voto, no piensen en ustedes por el voto. Piensen en sus hijos, en las nuevas generaciones y voten acertadamente en este próximo 7 de febrero.
Y segundo, tu consulta de el tema de cómo hacemos para que el país busque un camino más armado de inversión extranjera, es precisamente esto, quitarnos este, perdón la expresión, pero este torpe populismo fiscal. Pero este es producido, bueno, los últimos años de Correa también ya había populismo fiscal, pero fue hiper acentuado por Moreno y aupado por muchas cámaras. Es que aquí algunas cámaras de la oposición, algunas, otras son muy serias, piensan mucho en el país, pero algunas son tan fatuas que tienen estos discursos, estos eslogans. Mientras menos impuestos, más inversión. Como que si el desarrollo del país fuese un eslogan, una frase cliché. Y esto es lo que le está haciendo mucho daño al país. Estas frases que sin contenido, que sin conocimiento, le han hecho mucho daño al país. ¿Qué nos toca? Es desarmar inmediatamente esta barbaridad que está cometiendo con el país. Mira tú lo que pasa. A todos los trabajadores, más o menos 3.5 millones de personas que tienen pleno empleo en el Ecuador, no se les sube el sueldo porque no hay plata. Ah, y va a haber deflación en el 2021. Eso dice el decreto presidencial. Perdón, el acuerdo ministerial, Y no se subió el salario básico para el 2021. Es decir, todos los salarios aguanten como machos porque no hay plata. Pero para anticipar impuesto a la renta, ahí sí el presidente Moreno ahí sí dijo, yo en cambio sí necesito como Estado, como gobernante del momento necesito plata, así que anticípenme el impuesto a la renta, y se anticipó el impuesto a la renta, recuerdo el septiembre del año anterior, impuesto a la renta que era del 2021, ¿no? Y tres, pero por el otro lado, el país tiene que cobrar dinero a través de impuestos para financiar las arcas públicas, y tiene 46 exoneraciones que hace que perdamos 5.500 millones de dólares de impuestos. Ahí es cuando uno dice, ¿qué le pasó a este país? ¿En qué momento perdimos la perspectiva y en qué momento hicimos estas locuras donde el bolsillo de los ciudadanos económicamente medios y medios bajos no es incrementado, por el contrario es ajustado porque los precios del 2021 sí van a crecer, y todos los que ganan actividades económicas, que ganan utilidades, no todos, sino algunos de estos, tienen exoneraciones de impuestos y no pagan tributos? Pero mira, ¿cómo podemos sacar a un país hacia adelante? Que no cobrándole impuestos al gran empresario que gana utilidades por expresa disposición de la ley. No estoy en contra de los empresarios, sí en contra de la ley que les exonera. Napoleón, ¿es correcto elevar, por ponerle, le voy a dar una cifra que se me sale ahora, un 5% más de impuesto a la renta a quienes ganan más de $1.000.000 en vez de elevar el IVA? Definitivamente, Lucho. Imagínate lo que significaría. Mira lo que va a pasar en las urbes. Déjame ver rápido un ejemplo de Quito. Con la decisión del municipio de Quito, el servicio de transporte público sube en el 33%. Por lo tanto, el bolsillo de los quiteños va a estar afectado. Y esto puede pasar en muchas otras ciudades. Los servicios de telecomunicación van a subir en un 5%. Es decir, muchos bienes y servicios sí van a subir de precio y el bolsillo de los ecuatorianos no ha subido. El salario mínimo se mantuvo. ¿Por qué? Porque el discurso es que estamos en austeridad y en austeridad no podemos subir sueldos. De acuerdo, pero seamos consistentes en todos los sectores. Entonces tampoco no les condonemos impuestos a los que están ganando utilidad. Y por lo tanto, mira, lo que sí podríamos hacer en el país es pensar un impuesto a la riqueza, extender la banda para que hoy día se paga desde un 5% de impuesto a la renta hasta un 35%, desde las personas que ganan cerca de $18.000 hasta las que ganan más de $80.000. Lo que podemos hacer es aplanar estas líneas para que mayor cantidad de gente que está en las líneas más grandes, de mayor riqueza me refiero, sean presionadas a pagar a mayor tarifa. Pero Lucho, más que más tarifa, más importante y más fuerte que más tarifa, es más gestión, más control tributario. Créeme tú, mi querido Lucho, que si llegamos en un momento dado a tener presos detenidos por evasión fiscal,
en cada región, por no decir en cada provincia, a uno o dos vivísimos que no pagan los tributos a la nación. Si es que si yo estuviera en esos casos, yo buscaría esto. Al evasor, a ese no lo cobro impuestos, a ese me lo llevo a la cárcel. Y desde la cárcel lo expulgo públicamente para que todos los que están en actos de evasión sepan lo que les puede esperar. La vindicta pública de la sanción penal para escudirnos de la evasión tributaria ha dado y ha dado muchos efectos a nivel mundial. Por lo que yo os comparto más que a nivel de tarifa, el incremento debe ser a nivel de gestión, de recaudación, de control de todas aquellas personas que están haciendo actos de evasión, de elusión tributaria. Y desde luego un reconocimiento público y sonoro de aquellas empresas que, como sí tenemos, de grandes y buenas empresas, que sí tributan, que cumplen adecuadamente, que cumplen cívica y ciudadanamente con la mayor y la más importante de todas las tareas ciudadanas, que es el pago de impuestos. Con eso, mi querido Lucho, créeme que el país comenzaría realmente a tener un mensaje distinto y diferente. Napoleón, volveremos a conversar más adelante con usted, siempre es interesante y nos podemos quedar toda la mañana, pero lamentablemente se nos acorta el tiempo. Gracias, Napoleón. Gracias, mi querido Lucho. Saludos a todos y un lindo año a todos. Gracias igualmente, Napoleón.